Bueno, aprovechando que ya estamos pasados unos 5 minutos, em, si estamos acá, si están acá en la sesión es porque se inscribieron a Impacto Personal, Valores, Planificación y Objetivos. Este es una Meetup, obviamente patrocinada por Meetup, por la comunidad de Ágiles Chile y también por Demente Ágil, ¿ok? Entonces, bueno, quienes quieran también encender su cámara están cordialmente también invitados, pero bueno, vamos a empezar a conversar un poco y les quiero contar una historia que empieza de la siguiente manera. Vamos a empezar acá. Había una vez un niño que estaba, bueno, como cualquier niño, era muy inquieto y le gustaba como explorar, conocer, hacer nuevas cosas, ¿ok? Y dentro de su pueblo, este niño se consiguió con una anciana muy sabia en una cabaña. Este niño se llamaba Lucas. Entonces, la anciana mira a Lucas y le pregunta, oye, Lucas, ¿qué es lo que tú más valoras? ¿Qué es lo que tú más atesoras en tu vida? Entonces, esta anciana y cuando le hace esta pregunta, Lucas queda como un poco sorprendido y le dice, oye, ¿qué es lo que yo debería valorar? ¿Qué es eso que yo debería atesorar? No sé. Entonces la anciana le dice, bueno, Lucas, ya que tú no sabes qué es eso que tú valoras, yo te voy a decir que en el campo, si tú sigues un camino en particular, tú te puedes conseguir a un pájaro mágico. Y este pájaro mágico te va a decir o te va a conceder un deseo, pero solo te concede el deseo si es que tú descubres qué es lo que tú más valoras. Entonces Lucas, como le gustaba ser inquieto, le dice, bueno, ok, yo voy a seguir este camino y va y sigue este camino para encontrarse con este pájaro mágico y en ese camino, bueno, obviamente Lucas sufrió bastantes desafíos, tuvo algunos obstáculos, pero finalmente cuando se junta con el pájaro le pregunta, bueno, Lucas, has llegado hasta acá y me gustaría saber si ya descubriste qué es lo que tú más valoras. Entonces, en ese momento Lucas dice, mira, ¿sabes qué? Ya me di cuenta de muchas cosas y yo valoro mi familia, valoro mis amigos y valoro descubrir nuevos lugares. Y en ese sentido, el pájaro le dice, bueno, Lucas, ya que tú has descubierto qué es lo que realmente te mueve, yo te concedo el deseo de poder manejar mejor tus valores y ahora te das cuenta que lo que más valoras es el amor, porque es la familia, la amistad, por los amigos, y la aventura, por obviamente descubrir tantas cosas. Esta historia es para invitarlos también a entender lo importante de conocer nuestros valores y lo que nos mueve en determinado momento. Yo soy Yulexis Blanco, soy ingeniero de sistemas de profesión y bueno, tengo varios años dedicada al mundo de la tecnología y he estado en equipos en donde creamos productos o creamos servicios que lo que buscan es cambiarles la vida a los usuarios, a los consumidores, simplificarles las formas de llevar ciertos procesos. Y yo he estado en algunas organizaciones dentro del mundo de la tecnología relacionadas con el mundo de finanzas, con la logística, con el e-learning, el retail y el área de eventos. Pero además de todo eso, también me considero agilista porque, bueno, estoy certificada también en metodologías ágiles y tengo algunos años también dedicándome al tema del coaching. Entonces, es por eso que hoy les comparto o parto esta conversación con la importancia de conocer tus valores, porque conocer tus valores te va a permitir entender un poco hacia dónde va tu crecimiento. Y en este sentido, hoy los valores que a mí me mueven son el autocontrol, la autonomía, la salud, el amor y el dinero. Es importante entender que hay muchísimos valores y que estos pueden ser los valores que me mueven a mí hoy. Esto puede cambiar
puede ser otro contexto y las personas pueden tener otros valores también. Pero la invitación es que nosotros podamos entender cuáles son los valores que nos mueven. Existe una herramienta que se llama The Value of Values. Esta es una herramienta que la pueden utilizar tanto en niños como en adultos y lo que busca es entender un poco exactamente cuáles son esos valores que te representan. Porque aunque parezca bastante sencillo, muchas veces no nos preguntamos esto. Entonces, si nosotros no nos preguntamos esto, es como que andamos en un camino un poco, digamos, extraño, porque no sé realmente qué es lo que me interesa. Entonces, la invitación es a que podamos validar estos valores y entenderlos. Y como les decía, tus valores pueden que sean distintos a los míos, pueden que sean distintos a otras personas y no hay ni bien ni mal. Y otro ejemplo que quiero traer a la conversación es el tema de los valores en las empresas. Las empresas tienen sus propios valores y muchas veces los conocemos, sabemos que son estos en particular. Ojalá que puedan estar alineados también con tus propios valores. Si no es posible que estén totalmente alineados, ojalá con algunos puntos puedas coincidir. Entonces, The Value of Values es una herramienta que podemos usar para identificar nuestros valores. Otra pregunta que hace sentido cuando hablamos de valores es si tú estás interesado en descubrir cómo tu personalidad influye en tus decisiones y en tus relaciones laborales. Hay que entender que nosotros hoy en día, o bueno, en general, las personas tienen distintas formas de comunicarse y eso hace que obviamente la forma de influir pueda cambiar y sea diferente, porque obviamente cada uno de nosotros es único. Y hay organizaciones que utilizan distintas herramientas para entender cuál es tu personalidad, pero los voy a invitar a que pueden utilizar su celular para ir a este Menti que nos va a dar, vamos a hacer una dinámica en donde ustedes van a conseguir eh, una pregunta y esta pregunta les va a decir cómo ustedes se perciben. ¿Ok? Voy a dejar de compartir esta parte para irnos a la parte, a la dinámica. Voy a preguntarles si lograron escanear el código. No, pasó muy rápido. Ya, voy. Lo puedes poner. Puedes mandar el link. Con el código QR lo pueden escanear. Ahí los mando directamente más. Ahí me confirmo. ¿Lograron ingresar al... Sí, por acá. Sí, por acá, Agustín, Eduardo, Carlos, Daniela. Sí, logré hacerlo. Ya. Entonces, ahora sí voy a ir a los resultados. César, creo que también. Sí, sí. Voy. Mm, Ok, ahí veo sus resultados. Si miran ustedes, voy a poner esto acá. Si miran ustedes, la pregunta decía, ¿cómo te ves a ti mismo? Entonces, algunos se fueron por soy resolutivo, soy decidido, ambicioso y de carácter fuerte. Otros se consideran a sí mismos entusiasta, encantador, extrovertido y espontáneo. No hay resultados por tranquilo, paciente, estable y sabes escuchar. Y otros también se van hacia lógico, reflexivo, metódico y correcto. Este ejercicio es importante porque les hace
como decir, oye, mira, dentro de estas personalidades, de repente yo voy hacia este lado. Obviamente hay un test mucho más largo que ya vamos a hablar de esto, ¿no? Pero te va dando como ciertas señales. Tendríamos que responder más preguntas, pero quedémonos con que al menos en este grupo tenemos tres personas que se consideran decididos y de carácter fuerte, uno entusiasta y al menos dos que se consideran un poco más lógicos y correctos. Vamos a entender cuál fueron estos resultados. Mm, Y volvemos acá. Perfecto. Entonces, existe una herramienta que se llama el test DIS, que tiene que ver con un cuadrante dominante, un cuadrante influyente, un cuadrante de serenidad y un cuadrante de compromiso. Esta herramienta, por lo general, la utilizan las organizaciones para entender un poco cuál es la personalidad de la persona que viene llegando, por lo general, nuevo a la organización, ¿no? Y también depende un poco de las funciones que vas a tener en la organización. Esta herramienta no solamente es ideal que la utilicemos en temas de recursos humanos, sino también para entendernos como personas. Entonces, los cuadrantes tienen un color en específico y aquellas personas que se percibieron a sí mismas como resolutivos, decididos, ambiciosos y de carácter fuerte, son personas de el estilo dominante. ¿Cuál es la característica más importante de estas personas o un ejemplo real de estas personas? Son aquellos que por lo general llevan proyectos, llevan iniciativas. Imaginemos en una organización, es aquella persona que dice, vamos a hacer este proyecto y de repente aparecen otras personas a su alrededor que dicen, ah, yo te apoyo con esto, yo te apoyo con esto, yo hago lo otro, pero se fijan que esta persona, que es un carácter un poco más fuerte y decidido, dijo, yo voy a tomar este proyecto, yo lo voy a hacer. Es importante que una cosa es cómo tú te autopercibes y también cómo te percibe el resto. Y en el caso de este perfil dominante, las personas te pueden llegar a percibir como alguien que, digamos que es difícil, alguien que es sumamente dominante, alguien que no cede. Entonces, por eso es importante que si bien podemos llegar a ser de este estilo, ojo con cómo yo me percibo y también cómo me perciben afuera. Entonces, esa es la tendencia hacia dominante. Si nos vamos hacia la tendencia de la influencia, que es el color amarillo, son aquellas personas que se sienten más entusiastas, encantadores, extrovertidos y espontáneos. ¿Cuál es el ejemplo real de esto en una organización? No sé si han tenido la oportunidad de tener un compañero o compañera que es como la que organiza una fiesta. Es la persona que dice, vamos a hacer esta fiesta, pero esta persona podría hasta no ir a la fiesta. Entonces, es una tendencia a ser alguien que puede llegar a ser bastante encantador, planificar actividades, pero no precisamente está asociado con ir con esta actividad. Y si bien así me percibo como un perfil influyente, ¿qué es lo que percibe el resto de mí? El resto de mí podría percibir que yo soy una persona que, bueno, obviamente tengo bastante carisma y puedo generar buenos ambientes, pero si hay algo que no genera mucha actividad o no es muy interesante, esta persona podría en el camino sentirse, ya no gustarle, por así decirlo. Entonces ahí también tenemos el equilibrio entre cómo me percibo y cómo me ven el resto. Ahora me voy al perfil azul, que es el del análisis o de la serenidad. Y en este caso, estas personas suelen ser muy analíticas, suelen ser personas que necesitan suficiente información para poder decidirse por algo. En el ambiente laboral lo podemos ver como personas que cuando tú te vas a juntar con ellos o ellas, tienes que llevar una idea y no se quedan solo con los puntos principales, sino que necesitan mucho más detalle.
Por eso se perciben a sí mismos bastante como tranquilos y quiero ir a ese detalle. Sin embargo, si bien me percibo de esta forma, las personas desde fuera me pueden ver como alguien que no llega a nada. O sea, alguien como que toma un proyecto, pero no lo termina, no logra más porque quiere ir demasiado al detalle. ¿Ok? Entonces también hay que tener como un equilibrio entre esta personalidad. Y también, por último, está el perfil del color verde, que es el compromiso. En este caso, em, el compromiso tiene que ver con personas que son lógicas, reflexivas, metódicas y correctas. Y el ejemplo es, imaginemos una persona en el mismo ambiente laboral que siempre está como, hay que hacer esto, esto y esto. Eso es una persona que como que no se sale mucho de lo que tiene que hacer, está constantemente haciendo lo que debe hacer y es su forma de trabajar y necesita como el orden. Estas personas se perciben a sí mismas de esta forma y desde fuera pueden ser percibidos como personas que no toman iniciativas, ¿ok? Básicamente es como que tú puedes hacer algo, tú haces lo que se te indicó, ¿ok? Entonces, no, nuevamente es tener como el equilibrio uno con otro. Importante que no es que de repente yo me identifico con el perfil dominante, entonces yo soy solamente dominante y es la única forma de yo trabajar. No. Lo importante de este test es entender que tú tienes una tendencia de personalidad o de perfil dominante, pero que entiendas que en el resto hay otras formas de relacionarse en donde tienes que tener un equilibrio. Y de repente se harían una pregunta, tipo, yo en algún momento también me la hice de, bueno, ¿cuál es el mejor perfil o cuál es el equipo que tiene mejor, si este perfil está en el equipo, va a ser mejor? La realidad es que si tenemos todos perfiles dominantes, no va a funcionar. Si todos somos perfiles influyentes, tampoco. Y así con el resto. La idea, ojalá, es que tengamos al menos personas de distintos perfiles en el equipo para que esto equilibre un poco el trabajo y nos ayude a tomar, obviamente, mejores decisiones. Pero la invitación es a eso, a que se den cuenta más o menos hacia dónde va su personalidad y enfocarnos en este sentido más hacia las fortalezas que tienes como tu personalidad, en vez de estar siempre como destacando formas de amenazas o digamos como debilidades que tú identificaste. ¿Ok? Eso con la intención del perfil. Hay otro punto que es importante mencionar que tiene que ver con la planificación efectiva. Como les mencioné, también he estudiado metodologías ágiles, muchos de ustedes también conocen de las metodologías ágiles y cada metodología tiene distintos, digamos, pasos, distintas formas de trabajo y el enfoque acá no es hablar como de la metodología tal, utiliza este enfoque y la otra este enfoque. Acá es mucho más hacia, de manera general, cómo nosotros realmente podemos llegar a una planificación efectiva. Y hay tres preguntas que yo les invito a hacérselas o si ya se las han hecho sería genial, pero estas tres preguntas tienen que ver con ¿cuál es tu rol? ¿Qué se espera de ti? ¿Y qué quieres alcanzar tú? Estas preguntas son bastante sencillas, yo creo que son preguntas que por lo general cuando tú inicias en una organización tú las tienes, ¿no? Y si no las tienes es como, puede pasar, se han dado casos que no las tengas claras, pero en el camino muy probablemente los vas descubriendo. Si tú entiendes cuál es tu rol, tú puedes decir, ah, ok, entonces yo estoy en esta organización para hacer esto. Si tú entiendes qué se espera de ti, entonces tú puedes entonces decir, ah, yo soy analista funcional, por un ejemplo, y mi enfoque es el área funcional del manejo de las cuentas corrientes, por poner un ejemplo. Y además de tú tener claramente cuál es tu rol y qué esperan de ti, también es importante que tú te respondas qué quieres alcanzar tú. Porque lo que pasa muchas veces es que nos alineamos tanto con
los objetivos de empresa que empezamos a olvidar los objetivos personales. Y es importante que recordemos que no existe un crecimiento profesional si nosotros no tenemos un crecimiento personal. Entonces, yo les voy a dejar distintas preguntas alrededor de la conversación, pero básicamente estas tres son, ojalá las podamos responder y decirnos, tengo claro cuál es mi rol, tengo claro qué esperan de mí y también tengo claro qué espero yo. Otra cosa que puede pasar en estas preguntas es que no lo tienes claro en este momento y no sabes cómo, bueno, cómo yo logro esto. En este caso, hagamos un poco el ejercicio de preguntarlo, de tomar esa iniciativa, esa autonomía también de ir aclarando estos puntos, porque somos también responsables de tener la respuesta hacia estos puntos. ¿Ok? Digamos que ya partimos de entender un poco qué nos mueve, cuál es mi rol, qué están esperando de mí y qué también quiero yo alcanzar. Y ahí también preparando esta conversación, yo decía, bueno, también tenemos que llegar a priorizar, ¿no? Y nuevamente menciono que existen distintas metodologías y que en cada metodología nosotros podemos tener una forma de priorizar. Pero nuevamente les traigo una herramienta que busca el hecho de priorizar de una forma basándonos en lo que es urgente de lo que es importante. Nuevamente aparecen como cuatro cuadrantes principales que están relacionados con, por ejemplo, lo que es importante y además es urgente. Cuando yo me doy cuenta que algo es importante y algo es urgente es porque básicamente tiene una fecha. Tiene una fecha, yo necesito hacer esto ahora y además tengo que hacerlo yo. Veámoslo de esta forma, tengo que hacerlo yo. Si yo quiero identificar algo que no es urgente, pero que es importante, la forma más rápida de verlo es que yo necesito planificar esto. Yo necesito planificar esto, no tengo una fecha límite o una fecha es mañana, por así decirlo. Entonces, yo puedo decir, voy a planificarlo. ¿Cómo me doy cuenta si hay algo que es urgente pero que no es importante? Bueno, puede ser que justamente esto requiera que tú lo delegues. He tenido la oportunidad de conversar y personas que dicen como, bueno, pero ¿cómo yo voy a delegar algo si yo soy una persona que solo soy responsable de mi trabajo, ¿no? Pero ¿cuántas veces no han visto personas que están como apoyando en muchas cosas al mismo tiempo? Pero esto no tiene nada que ver con tu rol. Entonces, la invitación es a darnos cuenta de que puede que exista algo que es urgente, pero no tiene nada que ver con mi responsabilidad. Entonces, yo podría empezar a esto a delegar y ocuparme, al menos en aquellos cuadrantes que tienen que ver con urgente e importante. ¿Ok? Y el último cuadrante que tiene que ver con algo que no es urgente, no es importante, básicamente ese sería como digamos, el más sencillo, pero tiene que ver con eliminarlo. Entonces, la invitación con esta matriz de Eisenhower, no sé si algunos la conocen o la han utilizado, básicamente es que empecemos a priorizar en función de estas dos categorías relevantes y así hacer como que tu día tenga más sentido. Y no solamente vamos a verlo en el mundo laboral, sino también en el mundo personal, de qué estamos priorizando, qué es realmente el foco que tenemos que tener o no. ¿Ok? Otro punto que íbamos a hablar hoy estaba relacionado con los objetivos SMART. Y cuando nosotros hablamos de objetivos SMART, entendemos que las organizaciones los utilizan para alcanzar de una forma más adecuada sus proyectos, ¿no? Como alcanzar las metas en, realmente con valor, ¿no? Un valor asociado a esto. No sé si todos los conocen. Voy a hacer como una explicación bien sencilla con un ejemplo, pero si tú fijas un objetivo SMART en tu vida, básicamente tú vas a empezar con una definición específica, ¿no? De ahí está, tenemos la imagen. Una definición específica.
Luego tú vas a setear o vas a establecer una forma de medirlo, ¿no? Entonces de ahí la parte que sea medible. También tú vas a hacer que esto sea alcanzable, vas a hacer que esto sea relevante para ti y también que esté dentro de sus variantes el tiempo, ¿no? Porque no queremos que esto se extienda tanto. Porque esto agrega valor a tu vida, tanto personal como profesional. Porque básicamente, imaginemos que yo quiero aprender alemán, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo específicamente quiero lograr? Quiero aprender alemán. ¿Cómo yo voy a medir esto? Bueno, probablemente voy a medir esto, también habrá que analizarlo, pero en mi caso lo voy a medir participando en conversaciones, haciendo lecturas o escuchando algún podcast en alemán. ¿Ok? Entonces ahí tengo la medida. ¿Es esto un objetivo realista y alcanzable dadas las circunstancias que yo tengo en este momento? Bueno, ahí tendría que medir entonces si yo tengo el tiempo, si yo tengo quién me va a enseñar el alemán o si yo lo voy a aprender por alguna forma autodidacta. Entonces, es importante entender si yo lo puedo alcanzar. ¿Qué tan relevante es esto en relación con mis objetivos generales y personales más amplios? Imaginemos que en este caso yo me quiero mudar a Alemania. Entonces necesito aprender el alemán porque va a ser un tema de, obviamente, poder entrar al día a día. Entonces ahí nuevamente aparece lo relevante. Y si yo me voy a lo temporal o la parte del tiempo, es cuál es el marco de tiempo que voy a alcanzar para este objetivo. Y acá este punto es importante porque no es igual cuando yo digo voy a aprender alemán en el mes de abril, por poner un ejemplo corto, pero a decir voy a aprender alemán en el 2024. Entonces, está finito, pero no sé cuándo lo voy a aprender. Entonces, si ese ejemplo personal me lo llevo a una organización, también ahí llega, obviamente necesitamos más tiempo para entender qué es lo que está sucediendo y el contexto de la organización y poder armarlos. Es una tarea importante, pero me va dando como luces hacia dónde yo me tengo que dirigir. Y por eso también es parte de esta dinámica y de esta conversa. ¿Ok? Hasta este punto, cuando armaba esta conversación, yo decía, bueno, em, si yo conozco mis valores, estoy bien. Estoy, o digamos, más que bien, estoy como orientado hacia dónde quiero ir. Además de conocer los valores, ojalá conozco mi personalidad, ¿no? Usando herramientas como el test DIS. Si además identifiqué esta personalidad y cómo influye en mis relaciones laborales, entonces voy a un siguiente punto que tiene que ver con mi rol, con qué están esperando de mí y qué quiero alcanzar. Entonces, nuevamente, ok, tengo esto claro o necesito aclararlo. Luego de tener también todos estos puntos claros, puedo buscar la forma de priorizar. Y ahí empiezo a entender, bueno, qué es lo urgente, lo importante, lo que puedo delegar, lo que sencillamente tengo que eliminar. Y luego llegué a la capacidad de crear objetivos que son SMART. Obviamente podríamos, además de fijar ese objetivo, hacer algo más que me permita quizás un logro mayor en ese objetivo. También queda como a nuestra decisión. Pero hasta acá yo decía, bueno, está bien, es un trabajo, digamos, denso, pero es un trabajo que depende directamente de mí como individuo. Entonces, hay algo más. ¿Qué más podemos agregar a este impacto y a este crecimiento? Y de ahí que encontré lo que es el feedback efectivo. Actualmente, y bueno, muchas organizaciones, muchas personas están hablando de hacer un feedback efectivo, de compartir un feedback, de generar como esa cultura interna de hacer un feedback. Pero no todos
sabemos cómo hacer ese feedback. No todos entendemos lo que yo sí debería hacer y lo que yo no debería de hacer. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de ver esta película que se llama Blind Sign, que es con Sandra Bullock y, si no me equivoco, Aaron es el nombre del chico. Pero esta película, en términos generales, lo que muestra es, bueno, un equipo de fútbol americano que están haciendo una de sus prácticas, no conozco mucho el fútbol americano, pero están haciendo el juego y Aaron tiene que hacer una jugada porque es como una pieza importante dentro del equipo. Él se equivoca y su madre, que es Sandra, como que baja y le explica a él, mira, ¿te acuerdas lo que hiciste hasta el día, lo que hiciste hasta el día, cómo actuaste, cómo fueron los movimientos que hiciste? Esto es lo que tienes que hacer con tus compañeros para poder alcanzar los resultados esperados. Entonces ahí él como que entiende y dice, ah, sí, cierto, y empieza a aplicar lo que justamente le dio Sandra. Si nosotros buscamos un ejemplo de feedback efectivo por ahí, como con un poco un video, suele aparecer este ejemplo. Entonces, por eso lo traje también a la conversa de cómo fue que ella entregó un feedback. Y acá podemos ver lo que tú no deberías de hacer, ¿no? O lo que es como juntado más importante de lo que no deberíamos hacer. Lo primero es creerte mejor que el otro. Cuando vamos a entregar un feedback, un error importante es que te sientas como que eres mejor que la otra persona. Si tienes la oportunidad de ser jefatura, también importante de no percibirse como mejor que la persona que le estás diciendo esto. Otra cosa que se ha identificado es el yo creo. En un feedback, lo más importante es que sea certero con la información que estás compartiendo y no este tipo de cosas. Yo creo que tú no tenías este conocimiento. Yo creo que tú lo hiciste con toda la intención. Esas cosas así como yo creo no aplican. Y una cosa muy importante que yo suelo decirlo es que pregunta si quieren tu feedback con esta cultura de andar como, ¿quieres mi feedback? Yo te doy mi feedback y te comparto y te digo lo que pienso. Puede pasar que realmente la persona no esté necesitando este feedback. Y ahí quiero hacer una aclaratoria porque una cosa es que no necesito este feedback porque esta persona realmente no, además que siento que no hay un tema constructivo en el feedback que me está compartiendo. Pregunta si necesitan ese feedback, pero también ojo con andar por ahí no queriendo recibir un feedback, ¿ok? Porque si haces un crecimiento, ¿cómo te das cuenta también del impacto que estás generando en las personas, en el ambiente de trabajo, si no estás escuchando un poco lo que siente tu equipo y lo que están percibiendo de ti? Entonces, esas son como ciertas claves, por así decirlo, de lo que no debes hacer en un feedback. Y también hablamos o destaco también lo que sí debes hacer en un feedback. Entonces, son 3 puntos que tienen que ver con interés genuino en las personas, la empatía. Nuevamente con el ejemplo de, por ejemplo, si eres una jefatura y tú vas a dar un feedback, ojalá que no sea solamente al año cuando tienes que hacer una evaluación. Y si me voy a la parte personal, ojalá que puedas darle un feedback a tu pareja o a tu hijo, no solamente cuando hay una falla importante o una vez cada cierto tiempo, porque entonces no estamos generando un interés genuino en la persona y por supuesto tampoco existe algo de empatía, ¿no? También la asertividad y sinceridad. Si hablamos de asertividad, esa capacidad de decir las cosas de forma clara, de forma concisa, sin estar buscándole como la culpa a darle la culpa a alguien, ¿no? Esto pasó porque es tu culpa. Y bueno, ser bastante sincero. Y otro punto es
si cuando damos el feedback, como no queremos involucrar ideas que van así porque me vienen a la cabeza, es mejor que esto sea claro con un qué pasó, qué fue lo que se hizo y qué fue lo que se esperaba. Entonces, de esa forma, tú puedes compartir un feedback mucho más efectivo. Hay otros puntos que no agrego acá, pero que quiero mencionar, que tienen que ver con, ojalá, eh, no compartir este feedback nuevamente sin tener claro lo que vas a decir y que la otra persona se dé cuenta que tú no te preparaste ni siquiera para hablar, porque estamos frente a una persona que tiene sentimientos y que va a sentir, obviamente, que, bueno, lo que están hablando conmigo no tiene mucho sentido. Entonces, prepararse para esta conversación y ir siempre como al punto y lograr transmitir el mensaje. Y otro punto también es como consultar a la persona que está recibiendo este feedback cómo lo recibe, cuál es su opinión de este caso y poder llegar entonces a un mejor entendimiento. También he visto casos en donde hay personas que comparten un feedback de algo que pasó en enero y estamos en marzo. Entonces, mira, si lo quieres compartir, estás en tu libre elección de hacerlo, pero esto nuevamente no pasa por ser un feedback efectivo, porque debió de ser en el momento adecuado, no podríamos esperar tanto tiempo para hacerlo. Es el mismo ejemplo de al año porque tienes la evaluación. Entonces también la invitación es que lo hagamos cuando está sucediendo en el momento adecuado. Entonces, ahora me gustaría que ustedes, si quieren compartir alguna anécdota, si quieren hacerme alguna pregunta y conversamos un poco más de esto, o si quieren hacer doble clic en algún punto en particular. Así que la invitación es en este punto a ustedes a que abran sus micrófonos. Ahí vi un mensaje de César que dices, en el yo creo estás metiendo el juicio. Oye, gracias un poco por todo lo que nos has traído acá. Pero me gustaría ver cómo se conectan todo esto eh, dentro de lo que nos convoca a la sesión. Cómo se interconectan, cómo hay algún modelo que tú tengas que hayas construido que permite desarrollar esto para cumplir con un objetivo determinado o son herramientas que nos estás ofreciendo que nos permiten de cierta forma a crecer dentro del ámbito laboral, a sentirnos bien con nuestros valores y principios, etcétera. Gracias, César, por esa pregunta. Sí, efectivamente, lo que nos convoca es entender cómo mi impacto personal, cómo la capacidad de poder yo fijar objetivos y de poder planificarme de forma efectiva me permite alcanzar mis metas. Entonces, por eso fui como trayendo herramientas que si las usamos, tengo un programa en particular que va como paso a paso, pero si nosotros somos capaces de partir desde cero, por así decirlo, con el tema de los valores, nosotros podemos proyectar unos mejores resultados, porque no estamos como buscando cosas al azar, sino que vamos como partiendo desde cero, entendiendo qué es lo que estamos buscando, qué es lo que nos mueve, fijando bien cuál es nuestro rol y cuál es lo que están buscando y necesitando de nosotros, y cayendo nuevamente a setear esos objetivos SMART y finalmente el paso a paso de cada tarea o proyecto que estemos haciendo. Vale, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, compartir una anécdota, como estos puntos de la personalidad, de el feedback o alguna experiencia con el SMART.
Hola, hola, Richard por acá. Hola. Yo tengo una consulta hablando, ahora que tocabas el tema del feedback. Eh, Más que nada, conocer cómo, bueno, si has trabajado con equipos, ¿verdad? Grandes, y cómo estos equipos o más bien cómo has llevado este tema del feedback. Muchas veces no es fácil, ¿ya? No es fácil, no es bien tomado, no es bien recibido. Y, y en otras ocasiones, por más feedback que tú le des a las personas, eh, simplemente no toman acciones. Ya. ¿Qué se recomienda en esos casos? Eh, para mí es un tema muy personal, muy profesional de cada uno, pero quería saber tu opinión. Sí, gracias, Richard, por esa pregunta que es súper relevante. Mira, en mi experiencia manejando equipos, he manejado equipos bastante multidisciplinarios con muchas personas y inicialmente hay que hacer un trabajo en todos los niveles de la organización para entender como esta nueva figura. Por eso hablábamos de cultura. Hay que entender que el feedback no es como no, sí, empiezo a dar feedback a lo loco, sino más bien decir, es una manera de ayudarnos a nuestro crecimiento tanto personal como profesional y empecemos a generar instancias donde las personas entienden qué es un feedback, cómo dar un feedback, cómo aplicar un feedback. Entonces, primero, como organización tenemos que prepararnos para empezar a dar feedback. Luego, sí, es importante que como tienes tantas personas a cargo, empieces a generar un interés genuino. En mi caso, he empezado a conectar con estas personas, ver un poco qué es lo que realizan en su día a día y generar este interés genuino, porque no puedo empezar a entregarle un feedback a alguien que básicamente yo no lo conozco. Entonces, también es importante ese interés genuino. Y luego aparece que ya lo sé, ya sé dar este feedback, ya aprendí ciertas técnicas, entonces genero este interés genuino, me empiezo a conectar con esta persona. ¿Qué pasa cuando yo doy un feedback y bueno, la persona no tiene ningún interés? Que eso también ha sucedido. Bueno, van a haber distintas técnicas, pero tú puedes detectar que una persona, qué es lo que esta persona está buscando, ¿no? Entonces, además de que, oye, esto es lo que tú necesitas alcanzar en esta empresa, porque estos son nuestras metas, ¿qué es lo que tú quieres alcanzar? Entonces, puede ser que esto no esté alineado y la persona tenga algún desajuste, no quiera estar en ese lugar o tenga algún tema que lo debamos ver a detalle. Si constantemente estamos entregando un feedback que es efectivo y la persona insiste en no tener mejoras, entonces ahí hay que mostrar resultados un poco más detallados en mi caso, Julie, no estás llegando a estas metas. ¿Qué podemos hacer para avanzar de acá? Y obviamente también mostrar las consecuencias de. Entonces, no debe existir, no, o sea, para mí no debería ser sorpresa cuando algo no está marchando bien si ya me han ido, si ya han ido conversando conmigo, ¿ok? Y para tomar el punto final de Richard, donde siento que esto es algo muy personal, sí, obviamente hay un tema personal, porque si yo no busco mejorar, es muy difícil que por más buen feedback y buena jefatura y buenos compañeros que yo tengan, me asesoren, yo no voy a mejorar. Entonces sí, tiene que influir tu tema personal de cómo estés y cómo lo tomes. Pero el feedback es una buena práctica, hay que hacerlo, pero hay que prepararse para eso. Muchas técnicas para hacerlo y en equipos muy grandes que he tenido la experiencia, ese interés genuino va a marcar un poco la diferencia. Espero haberte respondido con eso. Sí, 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 gracias. Es como un consejo. Lo que yo veo hoy en organizaciones es que, claro, cuando damos un consejo sin que nos lo pidan, en realidad lo que estamos haciendo es una crítica. Pero me queda claro el punto. Gracias, Richard. Gracias. Bueno, Romina, William.
Daniela, por acá te veo. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar me ha parecido súper interesante las distintas herramientas que nos traes durante esta sesión. Y pues quería hacerte una consulta y más que nada como pedirte algunos ejemplos, porque por un lado mencionas que muchas veces conocemos los valores y los objetivos de la empresa que tiene la empresa, pero nos olvidamos un poco de nuestros valores y nuestros objetivos profesionales. Ujú. Entonces, también veíamos como desde el punto de vista de la importancia de conocer mis valores para poder alcanzar mis objetivos, pero quería verlo un poco como desde otro punto de vista y es como desde el punto de vista del liderazgo, como los líderes, o sea, como algunos ejemplos en donde cómo los líderes pueden utilizar como este conocimiento de conocer las distintas los distintos valores o las distintas personalidades para ayudar a, como a los miembros de mi equipo, por ejemplo, a alcanzar sus objetivos profesionales. Entonces, de pronto verlo desde esa perspectiva y que me des como algunos ejemplos o de temas o herramientas que puedan funcionar en ese sentido. Gracias, Daniela. Muy buena esa pregunta. Mira, cuando yo conozco mis valores como individuo, como lo mencioné, yo puedo entender hacia dónde me dirijo. Y eso me da como la capacidad de yo poder ir a orientar a otros. Es como armarme yo de herramientas que me permitan estar claro. Entonces yo me voy a como a ayudar a otros. Y dentro de conocer los valores de las personas, o de las personas que están en tu equipo, hay personas que no son muy, digamos, conversadoras. Entonces, esto puede tomar mucho tiempo de que tú llegues al detalle en conocer a la persona. Pero hay herramientas de liderazgo totalmente que tienen que ver con este test DISC de las personalidades. Hay un libro que les voy a dejar, no sé si se logra ver, pero hay un libro que se llama, ay, no se ve, porque tengo un, pero se llama Rodeado de Idiotas, de Thomas Erickson. Este es un libro que es usado por muchos líderes a nivel mundial y básicamente lo que te enseña es a entender las personalidades que hablamos, pero más a detalle, ¿no? Y cómo tú podrías ir con cada persona de tu equipo, ir armando rutas de trabajo. Esto requiere tiempo, Daniela, no es algo como que podríamos lograr rápidamente, pero sí nos va a ayudar a resolver problemas mucho más rápidos, a tomar decisiones mucho más rápidas si conozco la personalidad de las personas y si los invito también a que conozcan sus propios valores. Entonces, la invitación es a lecturas de este estilo, como el caso de Rodeado de Idiotas, que tiene que ver con esos perfiles y también con como tú como líder, Daniela, entender cuáles son tus valores y poder transmitir esta información al resto del equipo, hacerlos más conscientes de esta información. Súper, muchas gracias. Gracias a ti. Y quiero dejar con Romina, William. Chicos, me pueden levantar la mano si quieren decir algo o me ponen una manito así, tipo, ¿estamos bien? Romina, ¿estamos bien? Y William. Bueno, como todo persona que le gustan estas herramientas, como entender lo que ustedes piensan, cómo se sienten, el feedback, a mí también me gustaría que ustedes puedan contestar este QR básicamente es como qué nos llevamos de la sesión y va a ser una especie de un feedback que no es muy detallado, pero sí me da a mí alguna em, opinión del contenido o de la conversación que tuvimos. Entonces los invito también a que puedan escanearlos y ahí les va a aparecer em, y me puedan responder.
No sé si lograron responderlo, pero yo súper agradecida de que ustedes puedan dejarme algún comentario o alguna palabra, algo que quieran compartirme de la conversación. Y yo quiero extenderles la invitación. Este es mi perfil de LinkedIn. Me pueden encontrar, pueden escanearlo. Ese es mi nombre. Básicamente también les dejo mis redes. Yo escribo, tengo un newsletter en LinkedIn y también tengo un podcast que se llama Paz Interior, Éxito Exterior, que está disponible en Spotify. Y la idea es que este sea el inicio de conversaciones, de aclarar, siempre que me compartan dudas, cuando yo les pueda revisarlas y verlas, lo haré. También estoy participando en la comunidad de Ágiles con César, entonces la invitación hoy es a que hagamos doble clic en conceptos que pueden ser muy básicos, pero que si vamos a fondo, podemos alcanzar grandes resultados en las personas, tanto de forma individual como a nivel de los equipos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nada, muchas gracias a ti por lo que nos traes, por estas herramientas. Creo que son súper útiles para el día a día, para cada día uno ser una mejor persona, un mejor profesional, un mejor individuo y obviamente tener una paz interior mucho más grande en lo que es el ámbito laboral y profesional, ¿sí? Entonces, que nada, muchas gracias, Alex. Buenísimo. Buenísimo, César, gracias.